Vamos a estudiar los números complejos. Primero hay que definirlos. Un número complejo denotado con la letra Z es la suma de un número real más y veces un otro número real. X y Y son números reales y esta y se conoce como un número imaginario y se define como la raíz cuadrada de -1. Si y es la raíz cuadrada de -1, entonces y al cuadrado será la raíz de -1 por la raíz de -1, que es lo mismo que la raíz de -1 al cuadrado. Entonces y al cuadrado será igual a -1. Si ahora tenemos y al cubo lo podemos factorizar como y al cuadrado por y como y al cuadrado es -1, queda -1 por y es menos y. Y a la cuarta se puede factorizar como y al cuadrado por y al cuadrado, y como y al cuadrado es -1, entonces queda -1 por -1 es igual a 1. Estas 4 potencias del número imaginario i son importantes para simplificar el álgebra cuando operemos con números complejos. Notemos que si i si tenemos ahora i a la quinta, i a la quinta será igual a i a la cuarta por i, y entonces regresamos al número imaginario i. Entonces tendríamos i a la quinta es igual a i a la sexta a i al cuadrado, i a la octava, i a la séptima y a la octava. ¿Sí? Entonces, es importante hacer estas simplificaciones. ¿Cómo representamos a los números complejos geométricamente? Eh, los números complejos son, podemos verlos de manera equivalente. Aquí déjenme cambiar. De manera equivalente con los puntos en el plano. Este número complejo x más y por y lo podemos pensar como un punto en el plano que es el punto x, y. Eh, pensándolo de esta manera, el eje X y el eje Y los pensaríamos como el eje real y el eje imaginario. La primera coordenada la localizamos en el eje real, la segunda coordenada en el eje imaginario, de tal manera que estas coordenadas nos representan eh, un número complejo o que de manera equivalente podemos pensarlo como X más Y por Y. Tenemos aquí un ejemplo. Eh, si el número complejo es X más Y, la parte real de ese número complejo es X y la parte imaginaria es Y. Cuando nos pidan que desglosemos cuál es la parte real y la parte imaginaria, aquí no hay que escribir el número i. Es únicamente la definición de la parte imaginaria de z es el número real que está multiplicado por i, ¿sí? Eh, pero no lo escribimos como parte de, nada más se nos está preguntando por cuál es la parte real y la parte imaginaria. Estas son números reales. Ejemplo, si tenemos el número complejo 3 más 4i, su parte real es 3, la parte imaginaria es 4. Claro que si nos dan la parte real y la parte imaginaria y nos piden que escribamos cuál es el número complejo asociado, lo que tendríamos que escribir es esto. Antes de hablar de la estructura de los números complejos,
tenemos que hablar de la definición de las operaciones binarias en este conjunto. Entonces, vamos a definir cómo son la suma, el producto y en este caso también el cociente de números complejos. Tenemos para la suma, tenemos dos números complejos definidos como está aquí. X1, X2, Y1 y Y2 son números reales. Entonces, la suma de Z1 más Z2 va a ser igual a la suma de las partes reales más I veces la suma de las partes imaginarias. ¿Cómo justificamos esta definición de suma? Les había mencionado en clases anteriores que en álgebra lineal y en algunos cursos de física van a trabajar con vectores. Les mencionaba que un vector es un objeto matemático que tiene magnitud y dirección. Entonces, vamos a pensar que este punto representa al de coordenadas x2, y2, por ejemplo. Y, no, más bien x1, y1. Aquí me equivoqué. Si x1 y y1 representa a este punto en el plano, vamos a anclar este punto al origen y entonces tenemos esta flechita que tiene magnitud, ¿sí? Que sería la longitud de la flecha justamente, y tiene dirección. La dirección sería el ángulo que forma con el eje de las X. Entonces, esta flechita la llamamos vector en matemáticas. Vector es un objeto matemático que tiene dirección y magnitud. Al punto X2, Y2, asociado con el número complejo X2 más Y veces Y2, le asociaríamos este punto en el plano. Entonces, el vector correspondiente es el que queda anclado al origen con esta dirección. La suma vectorial, como ustedes la verán en álgebra lineal y en algunos cursos de física, se define tomando una copia del vector que está en rojo, que representa este número, y colocándola al final de donde termina el primer número asociado al número complejo x1 más y1. Y luego hacemos lo mismo con el vector que está en azul. Hacemos una copia y lo pegamos al final del vector que está en rojo. De tal manera que este vector que está en verde, que va justo de donde terminan estas copias de los vectores originales, al origen, esta se conoce como la resultante. La resultante, que es la suma de los dos vectores en azul y en rojo, noten ustedes que tiene coordenadas x1 más x2, es decir, a esta distancia le sumo la distancia x1, justo me da la que está aquí en verde, x1 más x2, y lo mismo hacemos con y1 más y2. Entonces, este vector tiene coordenadas x1 más x2, y1 más y2, y pensándolo como número complejo, sería el que tiene parte real x1 más x2 y parte imaginaria y1 más y2. Un ejemplo. Tenemos estos dos números complejos y hacemos la suma. Entonces, por la definición que acabo de dar, la suma es la suma de las partes reales más la suma de las partes, más I veces la suma de las partes imaginarias. Entonces, tenemos 4
menos 9 sería la parte real, más i veces menos 5 más 4 tercios, que sería la parte imaginaria. Hacemos esta suma, quedará menos 5 y 3 por 5, 3 por menos 5 menos 15 más 4 es menos 11 tercios i. Este ya es la suma de los números complejos Z1 más Z2. Ahora, vamos a definir el producto entre dos números complejos. Tenemos otra vez dos números complejos y representamos el producto de esta manera. Los escribimos tal cual, el número complejo Z1, el número complejo Z2. Y tal y como procedíamos en la secundaria para la multiplicación de binomios, lo hacemos igual. X1 por X2, luego X1 por Y2, y Y1 por X2 y Y1 por Y2. Aquí está. X1 por X2 se queda igual y los dos siguientes términos tienen como factor común al número Y. Entonces, estos dos van a formar la parte imaginaria del número complejo y aquí tendríamos y al cuadrado por y1 por y2, pero y al cuadrado habíamos visto al inicio de la clase que es equivalente a menos 1. Entonces sustituimos este y al cuadrado por menos 1 y tendríamos que el producto de estos dos números complejos es x1 por x2 menos y1 por y2 como parte real, más y veces, aquí factorizamos el número y, por x1 y2 más x2 y1. Obtenemos esto. Y ya nada más para hacer énfasis en esto que les mencionaba al principio, desgloso aquí. La parte real de este producto es x1, x2 menos y1, y2. Y la parte imaginaria del producto de estos dos números complejos es x1, y2 más x2 por y1. Un ejemplo. Tenemos otra vez los números imaginarios del ejemplo anterior para la suma. Ahora vamos a hacer el producto. Entonces, podríamos aprendernos la fórmula, pero yo creo que aquí lo más conveniente es hacer el producto tal cual para utilizar menos la memoria y más la parte conceptual de la operación entre números complejos. Entonces tenemos 4 por menos 9 menos 36 y luego 4 por, y luego las partes imaginarias, ¿verdad? Menos 5i por 4 tercios de i, queda menos 20 tercios i al cuadrado. Este i al cuadrado se va a sustituir por un menos 1 y por eso es que forma la parte real. Y luego la parte imaginaria es i veces i, queda menos 5 por 9 es 45, aquí hay un error, ¿verdad? 45i y luego 4 por 4, 16 tercios. Vamos a corregir ese error. Y entonces también lo corregimos aquí. Entonces, quedará aquí ya i al cuadrado, lo sustituimos con un menos 1, por eso es que queda con signo positivo, y queda 3 por menos 36, es 30 más 18, perdón, 90 más 18 es 108, 108 negativo más 20 es menos 88 tercios y aquí hay que corregir esta suma, ¿verdad? Quedarán 3
por 45,90, 135. 135 negativo menos 16, 135 menos 16 es 119. Corrijan mis cuentas, por favor. Está correcto. Sí, está correcto, gracias. 119. Em, y entonces, este sería el resultado del producto de los dos números complejos. Definimos el cociente entre dos números complejos. Tenemos el cociente de Z1 entre Z2, escribimos aquí cuáles son los números, y este cociente se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Vamos a multiplicar por un 1. Aquí, si se dan cuenta, este número tiene numerador y denominador igual, significa que es un 1. Cualquier número, al multiplicarlo por 1, pues vuelve a dar el mismo número. Entonces, no estamos alterando el valor de este cociente. Pero haberlo multiplicado por este 1 escrito de esta manera nos va a ayudar porque, noten ustedes, ese número por el que multiplicamos eh, tiene como numerador y denominador al número complejo Z2, el que está en el denominador, pero en la parte imaginaria se cambia el signo. Este número por el que se está multiplicando en el numerador y en el denominador se conoce como el complejo conjugado de Z2. El complejo conjugado es simplemente a la parte imaginaria le cambian el signo. ¿Cuál es la ganancia? La ganancia es que si nos damos cuenta, este producto son binomios conjugados que da una diferencia de cuadrados. Entonces quedará x2 al cuadrado menos, y entre paréntesis, y por y2 al cuadrado, que quedará y al cuadrado por y2 al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1 y por eso es que en vez de tener un signo menos aquí, tenemos un signo más. Y si se dan cuenta, este número ya es un número real. Entonces, no importa lo que obtengamos al hacer el producto de los numeradores, vamos a poder separar la parte real y la parte imaginaria y obtener así el, el cociente de estos dos números complejos como un número real más i veces otro número real. Por eso es que aquí escribo la parte real de ese cociente es esto. Aquí se fue ese guión. Y la parte imaginaria es esta parte, ¿verdad? Que se obtiene exactamente igual que lo obteníamos anteriormente. Es x1 por x2 y luego es menos el producto de las partes imaginarias. Quedaría menos i al cuadrado y1 por y2. Por eso es que aquí aparece signo más, porque y al cuadrado lo sustituí por menos 1. Y luego en la parte imaginaria sería y1 por x2, que está aquí, y menos x1 por y2. Ejemplo, tenemos z1 entre z2. Escribimos aquí los números z1 y z2. Vamos a multiplicar por el complejo conjugado del denominador. Entonces cambiamos el signo a la parte imaginaria. Y como estamos en el denominador haciendo un producto de binomios conjugados, es el cuadrado del primer término, que sería 81, 9 al cuadrado, más el cuadrado del segundo término, que sería 16 novenos. Y en el numerador hacemos los productos 4 por menos 9 menos 36 y luego menos
por la i al cuadrado, que resultaría 5 por 4, 20 tercios. Y en la parte imaginaria sería 5 por 9, 45 y 4 por 4 tercios menos 16 tercios. Hacemos las cuentas y queda, ¿qué decíamos aquí? 108, 128, negativo, menos 128 tercios. Y en este caso queda 3, 140, 90, 90, 135 menos 16, 119 tercios. Y simplificamos aquí el denominador. Hacemos el denominador del denominador pasa al numerador. Aquí hice lo mismo, ¿verdad? Este 3 lo simplifiqué con el denominador 9, por eso es que aquí queda en tercios. Luego lo paso al numerador y multiplico 3 por menos 128, da menos 384 entre 745 más i veces 3 por 119 entre 745. Y este es el resultado de este cociente de números complejos. Bien, ahí hay otros dos ejemplos de cocientes entre números complejos. Se dejan como eso, como ejemplos nada más. Aquí lo importante es la siguiente definición. Si z es un número complejo de la forma x más y veces y, entonces definimos su conjugado complejo como x menos y veces y. Es decir, a la parte imaginaria le cambiamos el signo. Notemos qué es lo que ocurre. Si multiplicamos un número por su conjugado complejo, justamente tenemos binomios conjugados que van a dar como resultado una diferencia de cuadrados, que es esta que estoy escribiendo. El segundo término queda i al cuadrado, y al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1, si se sustituye queda x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, si pensamos en una interpretación geométrica, tenemos el punto que tiene coordenadas x, y, que es equivalente al complejo x más y. Con este número, si tomamos el vector asociado a ese punto de coordenadas, tenemos que localizamos la coordenada x y la coordenada y sobre los ejes, y entonces podemos formar este triángulo rectángulo que tiene por catetos x y y. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. A esa cantidad se le conoce como el módulo de z, el módulo de z, que es la distancia de z al origen. Noten ustedes que la interpretación es la misma que para el valor absoluto, ¿verdad? La distancia de un número al origen. En el caso de los números reales será sobre la recta real. Aquí es sobre el plano, el origen en el plano. Y sin embargo, no lo leemos como el valor absoluto de z, lo leemos como el módulo de z. Entonces, el módulo de z está definido como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y al multiplicar un número complejo por su conjugado, obtenemos esta cantidad y le falta la raíz cuadrada, ¿verdad? Significa que x al cuadrado más y al cuadrado es igual al módulo del número complejo al cuadrado. ¿Cuál es la estructura de los números complejos? Tenemos aquí el conjunto de los números complejos
bajo dos operaciones binarias que son la suma y el producto, y estas ya las definimos, ya definimos cómo se hacen las operaciones con estas, las operaciones entre dos números complejos, las operaciones de suma y producto. Los números complejos también tienen una estructura de campo al igual que los números reales. Entonces, sabemos que hay una estructura de campo si bajo la suma se, se cumplen estas 5 propiedades, es decir, si los números complejos bajo la suma forman un grupo abeliano y también bajo el producto forman un grupo abeliano y además se cumple una propiedad distributiva. Aquí ya todas estas propiedades ustedes las conocen. La cerradura significa si sumo dos números complejos, el resultado vuelve a ser un número complejo y si los multiplico también, ¿verdad? La asociatividad, recuerden que permite extender la suma a más de dos elementos por un lado, pero también garantiza que independientemente de cómo los agrupemos, el resultado va a ser el mismo. La existencia del elemento neutro. El cero real, de hecho lo podemos escribir como 0 más i veces el 0. De tal forma que tenemos que z más 0 es lo mismo que 0 más z igual a z. El neutro en este caso es el 0 y el neutro multiplicativo es el 1. Para el inverso, recuerden, el inverso no existe si no existiera el neutro, porque la definición del inverso es justamente que es un número tal que al sumarlo con su inverso aditivo, en este caso, da el neutro. Y en el caso del inverso multiplicativo, definimos para cualquier número complejo z distinto del 0, del número complejo 0 más i veces el 0, definimos z a la menos 1 como 1 entre z, pero 1 entre z, recuerden que para encontrar la equivalencia de este cociente se multiplica por el conjugado numerador y denominador, y entonces tendríamos z por z conjugado es el módulo de z al cuadrado y en el numerador el conjugado de z. Entonces, el inverso multiplicativo de un número complejo se define de esta manera y es tal que da un 1, que es el neutro multiplicativo. La conmutatividad bajo la suma y bajo el producto. Y una propiedad distributiva, que en este caso, al igual que para los números reales, se distribuye el producto sobre la suma.